Hay un tipo de dolor que no tiene nombre exacto. No es el de la traición de un engaño descubierto de golpe, ni el de una pérdida repentina. Es más silencioso que eso. Es el dolor de darte cuenta poco a poco de que amaste con todo lo que tenías a alguien que nunca prometió amarte de vuelta, y que aún así, en algún rincón de tu mente, creíste que las cosas cambiarían, que el tiempo, la convivencia, los hijos, la vida compartida, terminarían por construir algo real. Yo pasé 12 años esperando ese momento, y cuando finalmente entendí que nunca iba a llegar, tuve que aprender a desenterrar lo que quedaba de mí bajo tanto silencio acumulado. Esta historia fue compartida en foros y comunidades en línea por hombres que han vivido situaciones muy parecidas. Si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste en una relación, quédate, porque esto también es para ti. Todo comenzó en Guadalajara, en una reunión familiar que no tenía ninguna intención de cambiarme la vida. Yo tenía 38 años. Trabajaba como contador en una empresa de logística en la zona industrial. Vivía solo en un departamento de 2 recámaras en Zapopan y llevaba casi 4 años sin una relación seria. No era que no quisiera. Era que después de lo que viví con mi ex, el corazón se me había vuelto prudente. Demasiado prudente, quizás. Mi prima Lorena organizó una cena en su casa de la colonia Chapalita para celebrar el cumpleaños de su suegra. Fui porque no supe cómo decir que no, y porque me prometió que habría birria de chivo y que no habría drama familiar. Las dos cosas resultaron ser mentira, aunque la birria al menos estuvo buena. Fue ahí donde la conocí a ella. Se llamaba Fernanda. 34 años, cabello oscuro recogido en un chongo descuidado que de alguna forma le quedaba bien, ojos color café claro que parecían estar evaluando todo a su alrededor con una calma que a mí me pareció elegante. Era amiga de la cuñada de mi prima, divorciada hacía 2 años, con una hija de 5 que se llamaba Valentina, y que esa noche corrió entre las mesas con la misma energía que una tromba de agosto. No hubo flechazo. Que quede claro, hubo conversación. Hablamos durante casi 2 horas sin darnos cuenta, primero de trabajo, luego de la ciudad, luego de cosas más personales. Ella era directa, casi incómodamente directa. Me dijo sin ningún drama que su matrimonio anterior había terminado porque su exmarido resultó ser una persona que amaba más el dinero ajeno que el trabajo propio y que había aprendido por las malas a no romantizar a nadie. Ahora soy muy práctica, me dijo con una sonrisa tranquila. La vida me enseñó que los sueños de princesa son muy bonitos para las películas. Yo me reí. Debí haberlo anotado en algún lugar visible. Nos vimos 3 veces más en el siguiente mes, siempre en contextos casuales, siempre con gente alrededor. Yo noté que me gustaba, no de manera obsesiva, sino de una forma cálida y tranquila que hacía tiempo no sentía. Me gustaba cómo pensaba, cómo hablaba de su hija, cómo pedía el café solo sin azúcar y siempre lo dejaba enfriar un poco antes de tomarlo. Un domingo que fuimos a caminar al Parque Metropolitano con un grupo de amigos, caminamos un rato solos y ella me preguntó directamente, ¿estás buscando algo serio o estás en modo casual? Serio, le dije sin dudarlo. Ella asintió, como si estuviera procesando una propuesta de negocios. Yo también quiero algo serio, pero necesito que sepas desde el principio cómo soy. No soy de las que se enamoran fácil. No sé si vuelvo a enamorarme, la verdad. Después de lo que viví, esa parte de mí quedó, no sé, guardada. Pero sí quiero una pareja estable, alguien de confianza, alguien que sea buen ejemplo para mi hija. ¿Y el amor?, le pregunté. Ella me miró con esos ojos tranquilos y me dijo algo que debí haber escuchado con más atención. El amor ya lo viví,
Y mira cómo me fue. Ahora prefiero la estabilidad. Debí haber dicho, entiendo, pero yo sí necesito amor. Debí haberme dado la vuelta, desearle lo mejor y buscar a alguien que quisiera lo mismo que yo. Pero no lo hice. Me convencí de que con tiempo, con paciencia, con presencia, ella volvería a abrirse, que yo podía ser la excepción. Eso fue mi primer error. Empezamos a salir formalmente. Era una relación ordenada, predecible, funcional. Ella cumplía con todo lo que se supone que debe ser una pareja. Era puntual, respetuosa, nunca levantaba la voz, nunca hacía escenas. Cuidaba bien a su hija. Tenía su trabajo, sus amigas, sus rutinas. Yo empecé a involucrarme con Valentina poco a poco, llevándola al parque, ayudándole con la tarea, comprándole raspados de tamarindo en el puesto de la esquina los sábados. Y me fui enamorando, no solo de Fernanda, me fui enamorando de la vida que estábamos construyendo juntos. A los 18 meses de novios, ella me propuso que nos casáramos. Sí, ella me lo propuso a mí. Estábamos cenando en una taquería de la colonia americana, con orden de pastor y agua de tamarindo, cuando lo dijo así, sin rodeos. Creo que tendría sentido que formalizáramos. Valentina ya te tiene confianza. Yo estoy bien contigo. Tú eres estable, eres responsable. Creo que podemos hacer un buen equipo. Noten la palabra que no dijo. No dijo, te quiero. No dijo, me enamoré de ti. Dijo, buen equipo. Yo le pregunté, ¿y tú cómo te sientes conmigo? Me siento bien, me respondió. Cómoda. Segura. ¿No es suficiente? Debí haber dicho que no, que para mí no era suficiente, pero en cambio sonreí, le tomé la mano y le dije que sí. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa para pedirte algo importante. Si estás viendo este video y todavía no estás suscrito al canal, considera hacerlo ahora. Sabemos que la mayoría de las personas que nos ven cada semana aún no están suscritas, y eso hace que nos cueste mucho más crecer. Tu suscripción es completamente gratis y nos ayuda más de lo que imaginas. Dale clic en suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso. Muchas gracias. Ahora sí, sigamos. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en el jardín de la casa de mi madre en Tlaquepaque. 40 personas, música en vivo, mole negro que tardó 2 días en prepararse. Fernanda estaba hermosa. Yo estaba nervioso y feliz al mismo tiempo, con esa sensación de que la vida finalmente estaba tomando la forma que siempre quise. Mi madre me abrazó antes de la ceremonia y me dijo al oído, ¿estás seguro, mijo? Esa muchacha tiene los ojos muy secos para una novia. Le dije que era porque era tranquila, que no todas las mujeres lloraban en las bodas. Mi madre me miró con esa cara que tienen las madres cuando saben que su hijo está cometiendo un error, pero ya no hay forma de detenerlo. Los primeros 2 años fueron aceptables. Esa es la palabra exacta. No fueron malos, no hubo peleas graves, no hubo infidelidades, no hubo crisis económicas. Vivíamos en un departamento amplio en Zapopan. Yo seguí trabajando en la empresa de logística y ella en su trabajo de recursos humanos en una firma del centro. Valentina creció sana, contenta, con buenas calificaciones. Los fines de semana íbamos a comer a casa de mi suegra o a la de mi madre. Todo era correcto. Pero yo empecé a notar algo que al principio quise ignorar. Fernanda nunca me buscaba. No me habla mal de buscar en el sentido romántico de las canciones. Hablo de algo más básico. Nunca me enviaba un mensaje en el día solo para saber cómo estaba. Nunca llegaba a casa con ganas de contarme algo. Nunca me tomaba la mano mientras veíamos televisión si yo no lo iniciaba primero. Nunca me decía que me extrañaba cuando yo viajaba por trabajo.
Un día que estuve 3 días en Monterrey por una auditoría, al regreso, ella me recibió con un «Ya llegaste, hay sopa en la estufa» y siguió viendo su serie. Yo me paré en la cocina, sirviendo la sopa solo, y me pregunté en qué momento me había convertido en el compañero de cuarto de mi propia esposa. Intenté hablar con ella, no una vez, sino varias. «Fernanda, siento que estamos muy distantes. ¿Todo bien?» «Todo bien. ¿Por qué?» «No sé, como que no conectamos. ¿Podemos salir solos, sin Valentina, un fin de semana?» «Sí, claro. Dime cuándo». Pero cuando proponía la fecha, siempre había algo. Un compromiso con su mamá. Una reunión con amigas que no podía cancelar. Valentina que tenía evento en la escuela. La casa que necesitaba algo. Siempre había algo. Al 4º año de matrimonio, tuve una conversación con mi cuñado Roberto, el esposo de mi hermana menor. Estábamos tomando unas cervezas en el jardín de su casa una tarde de domingo, mientras las mujeres hablaban adentro y los niños corrían afuera. «¿Cómo van tú y Fernanda?», me preguntó, de la nada. «Bien», respondí automáticamente. Roberto me miró. ¿Bien de verdad o bien de «no quiero hablar de eso»? Me quedé callado un momento. Tomé un sorbo de cerveza. Y no sé qué pasó. Quizás fue el calor. Quizás fueron los años cargando eso solo. Pero le dije la verdad. «A veces siento que soy más su empleado que su esposo». Roberto no dijo nada por un momento. Luego asintió despacio. «¿Ella te lo dijo antes de casarse? ¿Cómo era?» «Sí», admití. Me lo dijo clarito. «Entonces el problema no es ella, cuñado. No me lo dijo con crueldad. Me lo dijo con la honestidad tranquila de alguien que te respeta lo suficiente para no mentirte». Y esa frase se me quedó grabada como una astilla que no terminaba de salir. El problema no era ella. Ella había sido honesta desde el principio. El problema era yo, que escuché lo que me convenía y decidí que el amor que yo sentía era suficiente para los dos. Al 6º año sucedió algo que lo cambió todo. Valentina, que ya tenía 11 años, se cayó de la bicicleta en el parque y se fracturó el brazo. Fue un domingo. Yo estaba en casa, Fernanda había salido a un mercado de artesanías con una amiga. La llevé al hospital, le sostuve la mano mientras le ponían el yeso, le compré un helado de vainilla al salir y le puse una película que le gustaba cuando llegamos a casa. Para cuando Fernanda llegó, Valentina ya estaba dormida en el sillón con el brazo enyesado y una cobijita encima. Fernanda la vio, luego me vio a mí y dijo: «Gracias. Solo eso. Gracias». Esa noche, cuando ya estábamos en la cama y la casa estaba en silencio, yo le pregunté: «Fernanda, ¿me quieres?». Hubo un silencio largo. «Demasiado largo. Te lo he dicho. ¿Cuándo fue la última vez?». Otro silencio. «No soy buena expresando esas cosas, tú lo sabes». «Eso no es lo que te pregunté». Se volteó hacia el otro lado. Yo me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente fui a ver a mi madre. Le conté todo. Le dije cómo me sentía, lo que habíamos hablado, los años de distancia, el silencio de la noche anterior. Mi madre me escuchó sin interrumpir, con las manos sobre la mesa y una taza de café de olla que se fue enfriando mientras yo hablaba. Cuando terminé, me dijo: «Mijo, ¿tú le amas?». «Sí», dije. «¿Y ella?». No respondí. «Eso ya es una respuesta», me dijo mi madre. Durante los siguientes meses intenté cosas distintas. Busqué terapia de pareja. Fernanda fue las primeras 4 sesiones con disposición genuina. Tomaba notas, escuchaba, participaba. Pero entre sesión y sesión, en la vida real, nada cambiaba. Era como si la terapia fuera un ejercicio académico para ella, algo que hacer bien porque era lo correcto, pero que no movía nada por dentro.
La terapeuta, una mujer de voz calmada que tenía su consultorio en la colonia Roma de Guadalajara, me pidió una sesión individual. Me dijo con mucho tacto que Fernanda era una persona emocionalmente muy resguardada, que probablemente había construido murallas muy sólidas después de su primer matrimonio, y que el trabajo para derribarlas era de ella, no mío, que yo no podía amar por los dos, que el amor no se forzaba, que si ella no quería abrirse, yo no tenía el poder de obligarla. Salí de ese consultorio caminando por la calle sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y un nudo en el pecho que me costó trabajo nombrar. No era enojo, era duelo. Estaba de luto por algo que nunca terminó de existir. La conversación definitiva ocurrió un jueves en la noche. Valentina estaba en casa de su abuela materna. Nosotros estábamos solos. Yo había preparado cena, pollo al horno con arroz y ensalada. Puse la mesa con más cuidado que de costumbre. No sé exactamente qué esperaba, pero sentía que algo tenía que decirse. A la mitad de la cena, con el tenedor todavía en la mano, le dije: «Fernanda, necesito que hablemos de nosotros». Ella dejó su tenedor también. Me miró. En sus ojos había algo que nunca había visto con tanta claridad. No era crueldad, no era indiferencia, era algo peor, era una resignación tranquila, como si supiera exactamente lo que yo iba a decir y llevara tiempo esperándolo. «Dime», dijo, «yo me enamoré de ti. Creo que siempre lo supiste. Y tú fuiste honesta conmigo antes de que nos casáramos. Me dijiste cómo eras. Y yo decidí que podía con eso. Pero no puedo, Fernanda. No puedo vivir así. Necesito sentir que le importo a alguien, que alguien me extraña, que alguien me busca. Y contigo no siento eso». Ella no lloró. Tampoco se enojó. Respiró profundo y me dijo: «Yo te respeto. Te lo juro que sí. Y te agradezco todo lo que has hecho por Valentina. De verdad. Pero tienes razón. Yo no soy lo que tú necesitas, y creo que en el fondo los dos lo sabemos desde hace tiempo. ¿Estás enamorada de mí?» Pausa. «No de la forma en que tú lo estás de mí. Nunca lo estuve». Esas palabras no me sorprendieron. Lo que me sorprendió fue que no me destruyeron de golpe. Fue más como cuando le avientas agua fría a algo que ya estaba frío. Solo confirmó lo que ya sabía. «¿Hay alguien más?», pregunté, porque necesitaba saberlo. «No», me dijo con firmeza. «Nunca te hice eso». La creí, y la creo hasta hoy. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, alguien que siente que da más de lo que recibe, que ama en silencio sin ser correspondido, comparte esta historia con esa persona. A veces, saber que no estamos solos en algo así hace toda la diferencia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué harías en una situación así? ¿Te quedarías esperando o tomarías la decisión difícil? Nos encanta leer lo que piensan. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. No fueron los más dolorosos, eso ya lo había vivido poco a poco durante años. Fueron extraños porque teníamos que seguir viviendo juntos mientras tramitábamos el divorcio. Teníamos que seguir siendo civilizados por Valentina. Teníamos que seguir compartiendo la cocina y el pasillo y la misma ciudad sin rompernos el uno al otro. Y lo logramos. Eso, al menos, lo logramos. Fernanda y yo llegamos a un acuerdo sin pleito. Ella se quedó con el departamento porque yo quise que Valentina no tuviera que cambiar de escuela ni de rutinas. Yo saqué mis cosas en 3 días, lo que cabe en una vida cuando la desempacas con honestidad. Ropa, libros, una cafetera, el trofeo de un torneo de frontón que ganamos en la empresa hace años y que por alguna razón nunca tiré. Me fui a vivir con mi madre mientras buscaba departamento. Mi madre no dijo: «Te lo dije»,
porque no es de esas personas. Solo me puso un plato de frijoles con queso y me dejó estar. Lo que nadie te cuenta del fin de un matrimonio así, de uno que no termina por una traición espectacular, sino por un vacío acumulado, es que el duelo es confuso, porque no hay villano claro. Fernanda no era mala persona, era exactamente lo que dijo que era desde el principio. Yo fui quien quiso creer que las cosas serían distintas. Yo fui quien cerró los ojos ante algo que me dijeron con todas sus letras. ¿Significa eso que fui un tonto? A veces lo pensé. Muchas noches me recriminé esa decisión de casarme sabiendo lo que sabía. Pero con el tiempo fui entendiendo algo distinto. No fui un tonto. Fui un hombre que amó y que tuvo esperanza. Y eso no es una vergüenza. Lo que sí fue un error fue no escuchar con la misma atención con la que hablé. Hay una diferencia entre escuchar lo que queremos oír y escuchar lo que nos están diciendo. Valentina tenía 12 años cuando nos separamos. En los primeros meses estuvo callada, más reservada que de costumbre. Un día, mientras la llevaba a su clase de natación, me preguntó desde el asiento trasero del coche, ¿por qué se separaron? No quise mentirle. Tampoco quise cargarla con una verdad que no le correspondía. Porque a veces dos personas se respetan mucho, pero no son lo que el otro necesita. Le dije, silencio. ¿Ya no me vas a ver? Me tuve que parar en el primer lugar disponible porque los ojos se me nublaron. Siempre te voy a ver. Eso no cambia. Eso nunca va a cambiar. Y eso lo he cumplido. Cada semana sin excepción. Valentina hoy tiene 15 años, saca buenas calificaciones, quiere estudiar diseño gráfico, y los sábados todavía me pide raspado de tamarindo en el mismo puesto de la esquina. Algunas cosas permanecen. Fernanda y yo encontramos una forma de ser padres sin ser pareja. No fue fácil los primeros meses. Hubo tensión, hubo silencios incómodos en las reuniones escolares. Hubo cumpleaños de Valentina donde los dos sonreímos para la foto con más esfuerzo que alegría. Pero el tiempo hace su trabajo cuando las personas tienen buena voluntad, y los dos la tuvimos. Hoy podemos hablar con normalidad. No somos amigos, pero sí somos adultos que se respetan. Cuando hay algo que decidir sobre Valentina, lo decidimos juntos, sin drama. Eso, con todo lo que vivimos, no es poco. Yo tardé casi 2 años en querer volver a conocer a alguien, no porque siguiera enamorado de Fernanda, sino porque necesitaba entender qué había pasado dentro de mí antes de volver a abrirme. Fui a terapia individual. Hablé de cosas que nunca había puesto en palabras, de mi necesidad de ser necesario, de cómo confundí la esperanza con el plan, de por qué me costaba tanto reconocer cuando algo no me hacía bien. Fue un trabajo lento, incómodo, necesario. Como limpiar una herida que habías tapado con esparadrapo sin lavar bien. Mi terapeuta me dijo algo que guardo. Enamorarse de alguien que no puede corresponderte no dice nada malo de ti. Quedarte ahí por miedo a la soledad, eso es lo que vale la pena explorar. Y tenía razón. En el fondo, una parte de mí sabía desde aquella noche en la taquería que algo estaba mal. Pero la soledad me asustaba más que el vacío que ya vivía, así que preferí el vacío conocido. Así es la vida. A veces nos quedamos en lugares que nos duelen, porque al menos ya sabemos cómo duelen. Hoy tengo 49 años. Vivo en un departamento pequeño, pero mío en la colonia Arcos Vallarta. Tengo una maceta con albahaca en la ventana de la cocina, un sillón cómodo frente a la televisión, y el silencio ya no me pesa como antes. Aprendí a estar solo sin sentirme abandonado, que son dos cosas muy distintas. Hace poco más de un año conocí a una mujer. No voy a contarles todo sobre ella todavía, porque esta historia no es la de ella, y porque hay cosas que uno guarda para sí. Pero sí les digo esto. La primera vez que me miró a los ojos y me preguntó cómo estaba de verdad,
con esa pausa que hace la gente cuando realmente quiere saber la respuesta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que importaba. No porque lo necesite de alguien para existir. Lo aprendí a encontrar en mí mismo primero. Pero hay una diferencia enorme entre sobrevivir solo y florecer acompañado. Y esa diferencia se llama amor correspondido. Si hay algo que quisiera que se llevaran de esta historia, es esto. El amor no es suficiente si es de un solo lado. Puede ser el amor más genuino, más paciente, más constante del mundo, y aún así no alcanza si la otra persona no quiere, no puede, o no está dispuesta a construir algo de vuelta. No hay nada de malo en amar con todo. Pero también hay que saber reconocer cuándo lo que amas no te devuelve nada, y tener el valor de elegirte. Fernanda no fue mi enemiga. Fue honesta conmigo desde el principio. El error fue mío, y lo asumo. Pero ese error también me enseñó más de mí mismo de lo que cualquier relación fácil hubiera podido enseñarme. Me enseñó qué necesito realmente, dónde estaban mis miedos y por qué durante años me resultó más sencillo amar a alguien que no me correspondía que arriesgarme a ser amado de verdad. A veces el camino más difícil es el que nos lleva de regreso a nosotros mismos. Ni modo, así es la vida, y a veces, cuando uno se da cuenta a tiempo, todavía hay espacio para empezar de nuevo.